En esta lección vamos a ver el convertidor analógico digital de tipo flash. Vamos a empezar entendiendo el comparador y luego nos vamos a centrar en el funcionamiento de este convertidor. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video en el cual vamos a seguir aprendiendo acerca de los convertidores analógico digital. Y en este caso vamos a ver un convertidor muy eficiente que es el convertidor conocido como flash. Para entender el convertidor flash, realmente nosotros tenemos que saber algo de electrónica analógica, ya que uno de sus componentes principales va a ser el comparador. Como este no es un curso de electrónica analógica y realmente no sé si todos los que están viendo este curso ya han llevado pues algún taller o algún tutorial de electrónica analógica, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces no voy a entrar en mucho detalle a la parte analógica, pero solamente voy a establecer el conocimiento necesario para que podamos entender cómo funciona el convertidor. Bueno, tenemos un componente que se conoce como el comparador. El comparador va a tener una característica y es que nosotros vamos a poder tener una salida que es 0 o 1 dependiendo de la relación que exista entre las entradas que tiene. Las entradas van a estar marcadas como menos y más. Esto no nos indica polaridad. Simplemente nos está dando un nombre para las entradas que nosotros tenemos y nosotros podemos tener un voltaje en cada una de ellas. Esos voltajes, desde luego, la gran mayoría de las veces van a ser voltajes diferentes. Entonces menos puede tener un voltaje como yo tengo por ejemplo aquí 7 y más puede tener otro voltaje como aquí yo tengo 3. En el caso de que el voltaje de más sea menor que el voltaje de menos, entonces la salida que tenemos es un 0. Aquí lo estamos viendo, tengo 7 en menos, 3 en más, entonces más es mayor que menos, no, entonces yo tengo un 0. Pero supongamos que nosotros tenemos otro caso, que es en el cual el voltaje de menos es menor que el voltaje que yo tengo en más. Cuando el voltaje de menos es menor que el voltaje que yo tengo en más, entonces mi salida va a ser un 1. En este ejemplo yo estoy colocando un 7 en menos y 10 en más. Entonces más al ser mayor que 7, eso va a provocar que yo tenga una salida de 1. De esta manera nosotros podemos llevar a cabo una comparación entre los voltajes y poder detectar si el voltaje de más está siendo mayor que el voltaje de menos o no. Y en base a esto nosotros vamos a tener el comparador. Por medio del comparador nosotros vamos a construir nuestro convertidor. Vamos a verlo. Aquí está un circuito muy sencillo y representativo de un convertidor de tipo flash. Es un convertidor analógico digital de tipo flash de 3 bits. Es prácticamente el ejemplo que van a encontrar en todos los libros de texto, pero bueno, voy a explicarles cómo funciona de la manera más sencilla posible. Bueno, nosotros vamos a tener un voltaje de referencia. Aquí tenemos la entrada de nuestro voltaje de referencia, que es el voltaje máximo que en un momento dado nosotros podemos tener adentro de la señal que vamos a convertir. También vamos a tener nuestro voltaje de entrada. Este nodo de acá es nuestro voltaje de entrada y luego vamos a tener las salidas ya en digital. Ahora, sin entrar en mucho detalle acerca de la parte analógica de este circuito, bueno, quiero que vean que tenemos aquí el voltaje de referencia y el voltaje de referencia está pasando a través de varias resistencias. Todas estas resistencias van a tener el mismo valor y cuando tenemos resistencias de esta forma, bueno, vamos a ir teniendo una caída de voltaje en cada una de ellas. Entonces vamos a suponer que nuestro voltaje de referencia va a ser 8 volts. ¿Para qué? Para hacerlo esto lo más sencillo posible, ya que estamos trabajando con 3 bits. Y tenemos esta serie de resistencias. ¿Qué es lo que va a pasar o qué voltajes vamos a ir teniendo en cada uno de estos nodos que estoy señalando? Bueno, voy a
llevar a cabo escritura. Disculpen si los números se ven muy feos, pero estoy escribiendo con el mouse. Entonces, supongamos que nuestro voltaje de referencia es de 8 volts. Entonces vamos a tener una caída de voltaje en cada uno de los pasos. Es algo similar a cuando nosotros vimos el 555. Recuerdan que íbamos dividiendo en tercios. Bueno, aquí va a suceder algo similar. Entonces, realmente el voltaje que yo estoy teniendo en este nodo va a ser un voltaje de 7. En este nodo voy a tener un voltaje de 6. En este voy a tener 5 volts. En este nodo voy a tener 4 volts. En este nodo voy a tener 3 volts. En este nodo 2 volts. Y aquí vamos a tener 1 volt. Desde luego, bueno, aquí esta tierra tendríamos 0 volts. Ahora, observen qué es lo que está pasando con estos nodos. Estos nodos están siendo colocados o conectados al menos de cada uno de estos comparadores. Es decir, que nosotros estamos colocando varios comparadores, en este caso 7 comparadores, ¿para qué? Pues para que veamos cómo se está relacionando el voltaje de entrada con un voltaje en particular que nosotros estamos teniendo. Entonces, aquí vamos a comparar contra 7 volts, aquí contra 6, aquí contra 5, contra 4, contra 3 volts, contra 2 volts y contra 1 volt. Todos ellos están llegando o están siendo conectados al menos del comparador correspondiente. Ahora, si observamos nuestro voltaje de entrada, que es el que tenemos acá, bueno, el voltaje de entrada nosotros no le hacemos ningún cambio, no le colocamos resistencias, sino que el voltaje de entrada va a ir conectado directamente a todos los más de los comparadores. Aquí lo podemos observar. Se conecta directamente a todos los más de los comparadores. De tal manera que este voltaje de entrada va a ser comparado con los voltajes correspondientes que nosotros tenemos acá. Y eso nos va a producir ceros o unos de este lado. Aquí en rojo tenemos un componente que conocemos como un codificador prioritario. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a tener varias entradas y esas entradas obviamente pueden tener unos o ceros. De estas entradas, la que tenga el 1 y sea la más alta es la que va a tener la salida acá. Supongamos que tenemos esta con 1, el 2 con 1 y el 3 con 1. Entonces, ¿cuál es el más alto? El más alto que tiene un 1 es 3. Entonces, el que yo codifico de salida es el 3. ¿Y eso cómo quedaría? Bueno, quedaría como 1, 1 y aquí tendríamos un 0. Entonces, de todos aquellos que tengamos como un 1, va a tomar aquel que es el más alto y ese es el que nos va a mostrar en la salida como si fuera un valor digital. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un voltaje de entrada y ese voltaje de entrada va a ser, no sé, 4.7 volts. Entonces tenemos 4.7. Es decir, que yo voy a comparar 4.7 contra todos estos voltajes que nosotros tenemos acá. Bueno, entonces empezamos. Entonces 4.7 y 7 volts. 4.7 es mayor que 7 volts, no. Entonces aquí nosotros vamos a tener un 0. 4.7 volts es mayor que 6 volts, no. Tenemos un 0. 4.7 volts es mayor que 5 volts, no. Entonces eso me lleva a tener un 0 acá. 4.7 volts es mayor que 4, sí, lo cual me coloca un 1 acá. 4.7 volts es mayor que 3, sí, me coloca un 1. 4.7 es mayor que 2, sí, me coloca un 1. Y 4.7 es mayor que 1, sí, me coloca un 1. Eso hace que nosotros en este codificador tengamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ahora, de todos los unos que tenemos, ¿cuál es el más grande? Bueno, el 1 más grande que nosotros tenemos es el 4.
¿Qué hacemos? Bueno, pues este codificador va a tomar ese 4 y es el que nos va a dar en la salida digital. ¿Cómo vendría a ser el 4 en la salida digital? Vendría a ser 1, 0, 0. Y ya hemos llevado a cabo la conversión del valor analógico a su equivalente digital. Y esta es la forma como funciona la conversión en Flash. Bueno, obviamente este convertidor analógico digital tiene ventajas. La principal ventaja es que es extremadamente rápido, ya que nosotros no necesitamos estar, esperando a determinado tiempo para que se lleve a cabo la conversión, sino que realmente la velocidad en la que trabajan los convertidores es muy rápida. Entonces eso hace también que el convertidor sea sumamente rápido. Ahora, ¿qué desventaja tiene este convertidor? La desventaja que tiene es que necesita muchos componentes. Acá nosotros necesitamos 7 comparadores para 3 bits. Si nosotros hubiéramos utilizado 4 bits, necesitaríamos entonces 15 comparadores. Y así sucesivamente. Entonces realmente su desventaja principal es la cantidad de componentes que en un momento dado necesita. Su ventaja principal es la velocidad con la que actúa. Bueno, algunos convertidores de este tipo utilizan también una señal de reloj. Entonces aquí tendríamos que tener un reloj y ese reloj nos sirve para indicar cuándo está habilitado o no ese convertidor, de tal manera que cuando nosotros tenemos un pulso de 1 acá, sí puede llevar a cabo la conversión y mostrarnos una salida, y cuando tengamos un 0, bueno, pues entonces no va a llevar a cabo ninguna salida. Y así a grandes rasgos es como funciona este convertidor, y realmente es muy sencillo, muy eficiente, muy rápido, pero necesita muchos componentes.